En un mundo donde pensar es un privilegio, dejar pensar es un derecho y hacer pensar es un desafío, llegamos a usted con esta reflexión que le invita a meditar sobre temas relevantes. Permítanos unos minutos de su tiempo y reflexionemos. Reflexiones con Hugo Melvin Aldana Jr. Amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos de nuevo para seguir reflexionando en la serie de los temas del carácter. Gracias por estar conmigo en este tiempo y gracias por reportar este programa. Si usted quiere tener una comunicación directa, me puede buscar en Facebook. Es todavía mi red social. Hay otras, pero todavía estoy allí en el Facebook. Me puede buscar como Hugo Melvin Aldana Jr. Y podemos, a partir de que usted dé el primer paso, pues entonces poderme comunicar con usted. Estamos hablando del tema del carácter y creo que a estas alturas ya nos ha quedado claro de que el carácter, el temperamento y la personalidad forman parte de nuestro ser. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de cómo se forma el carácter. ¿Cómo se forma? Y este tema fue muy importante porque estuvimos analizando las tres grandes instituciones que tienen mucho que ver o todo que ver en la formación del carácter de una persona. Y hablamos que el hogar, la escuela y la iglesia son las tres instituciones fundamentales para la formación de un niño, que sus primeros 12 años son cruciales y entre esos 12 los expertos marcan los primeros 5 como años fundamentales y luego pues hasta completar la infancia o la niñez hasta los 12 que están en una etapa todavía de dependencia, pero de niños hasta los 12 va desde el 100% hasta menos del 100%, de tal forma que cuando llegan a los 18 años la independencia tiene que ser completa, pero independencia también en madurez, etc. Ahora, y de eso hemos hablado en otras ocasiones, somos codependientes cuando estamos en el vientre de la madre, somos dependientes cuando somos pequeños y vamos rumbo a la independencia, que sería una transición desde la niñez hasta la vida adulta. Y una vez llegamos a los 18, entonces la primera parada sería a los 12, ¿verdad? Que sería el completar la infancia, la niñez. Luego viene adolescencia y juventud para llegar a la madurez a los 18 años. Y a partir de allí construir una vida de madurez para poder entrar a la interdependencia, donde cada persona, donde cada ser humano podrá llevarse bien con las demás personas en su conjunto, su familia, su trabajo, la casa de sus padres, la casa de los padres del cónyuge, etc. Entonces eso es la interdependencia y eso es lo que queremos, que un hogar prepare para la vida. En el hogar se deben aprender todos los valores, todos los principios habidos y por haber para que esa persona funcione y esos rasgos del carácter van a ser montados, van a ser trabajados ahí en el hogar. Por su parte, la escuela le va a enseñar a la persona todo lo que necesita para poder funcionar como tal, como un individuo que sabe ganarse la vida y puede trabajar. Y de esa manera pues aporta a la sociedad y recibe un beneficio económico para poder vivir. Y luego la iglesia, que es la gran coadyuvante del hogar y la escuela, que no solamente prepara con los valores para esta vida, pero prepara a la persona para la eternidad.
de tal forma que el gobierno mismo no tendría mucho trabajo si las instituciones del hogar, la escuela y la iglesia hiciesen bien su trabajo, de tal forma que en vez de hacer cárceles más grandes o tener cuerpos de policía mayores, se pudiesen tener otros tipos de infraestructura, como infraestructura deportiva, mejores escuelas, más ayuda para las familias para que trabajen y mejoren, para abandonar la desintegración de la familia, irnos alejando de todos los vicios que pueden destruir los valores de la familia. Eso es lo que debería de servir, así debería de funcionar. Por eso dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 3 al 8, específicamente en el 5 en adelante. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y a esa excelencia moral le van a añadir conocimiento, y al conocimiento control propio o dominio propio, y al control propio perseverancia, con sumisión a Dios, y a la sumisión afecto fraternal, y al afecto fraternal amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si pudiésemos entender que los únicos beneficiados por tener estos principios somos nosotros, entonces no tendríamos ningún problema, o no deberíamos de tener ningún problema en invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos para que cada familia funcione de manera adecuada, y que no nos conformemos con menos que la calidad, que no nos conformemos con menos que lo bueno, porque eso así debería ser. Bueno, a estos elementos vamos a añadirle otros 3. Vamos a hablar hoy de inteligencia, emociones y voluntad. Y lo vamos a comparar con cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. Inteligencia, emociones y voluntad. Esto nos servirá para entender de mejor manera cómo se forma el carácter y cómo nos influye de manera positiva o negativa todo aquello que hagamos a favor o en contra de cualquiera de los niños. Y ahora, cuando nosotros ya hemos crecido, entonces ya no decir esas frases desafortunadas y tristes de que yo así soy, así nací, así moriré, sino que todo lo contrario. Digamos, hombre, ¿por qué no puedo yo cambiar este sistema de vida, este sistema de creencias, esta manera de entender las cosas? Y vamos a hablar en diferentes vías de este tema para que nos ayude y nos sirva, y de esa manera tener personas mejores, con mayor calidad moral, para enfrentarnos cada día a una sociedad complicada, pero que a través de la educación y la cultura y los valores podemos enderezar si tan solo le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida y rectificamos todos los vicios que se cometen en el hogar, en la escuela, en la iglesia, y de esa forma entonces tendremos una mejor sociedad. Sivananda nos legó la frase: el hombre no es un producto de las circunstancias. Sus pensamientos son los arquitectos de sus circunstancias. Un hombre de carácter construye una vida en cualquier circunstancia. Se afana y persevera firmemente. Camina hacia adelante con bravura. Entonces decimos que cuando se trata de la formación del carácter, tenemos que ver la inteligencia, las emociones y la voluntad, o pudiésemos decir podemos unir 3 palabras que nos ayuden a entenderlo más fácilmente y se nos quede
y estas son cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. La inteligencia. Gracias a Dios por esa facultad que nos ha dado Dios a todos los seres humanos, que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos ideas determinadas de la realidad que vivimos. Esa es la inteligencia. Es una facultad de nuestra mente que nos permite aprender, pero yo diría también nos permite desaprender. Hay muchos antivalores que hemos aprendido, que nos han corrompido, que nos han lastimado. Por ejemplo, un antivalor en el hogar es aquel que cuando llaman al teléfono, o antes cuando habían los teléfonos estacionarios, ¿verdad? Llamaban a la casa de una persona y levantaban el teléfono y preguntaban, ¿está tu papá? Y entonces el padre le hacía la seña del otro lado y le hacía una seña de dile que no estoy o no estoy. Y entonces el hijo contestaba y decía, no, mi mamá o mi papá no está en este momento, quiere dejarle un recado o un mensaje. Entonces ese es un antivalor, porque el mismo padre está enseñándole a su hijo a mentir. ¿Cómo podemos entonces exigir que un político no mienta si aprendió la mentira en el hogar? O en la escuela misma, cuando los estudiantes aprenden y promueven las copias en los exámenes, el no ser leal en las tareas. Alguien hace la tarea y se la da a otro, y ese otro solo maquilla la tarea y luego la entrega. Eso es una práctica, ese es un antivalor. La pregunta es, ¿quién en algún momento de la vida no ha copiado en un examen o no se ha visto abrumado por una tarea que no pudo completar y ha necesitado hacer una copia? Estoy de acuerdo. Yo creo que todos en algún momento hemos claudicado, hemos fallado frente a una situación así, lo que no significa que hagamos de eso nuestro común denominador, ni tampoco nuestra costumbre. Es decir, no queremos que todos hagan lo mismo, ni queremos convertirnos en personas que hacen trampa, porque el problema será cuando la persona le toque que ejercer la profesión y se dé cuenta que tristemente no sabe y no conoce la materia. En la iglesia también se dan de este tipo de antivalores. Como decían, ¿verdad?, en la política, afirmar me harás cumplir jamás. En la iglesia muchas veces se predica de una vida de santidad que no la viven ni el que la predica ni los feligreses tampoco. Entonces estamos viviendo una doble vida, una doble moral, y esto es algo que debemos pararlo. No estoy aquí levantando bandera de perfección, ni mucho menos, sino señalando un antivalor que necesitamos cambiar. Y en la inteligencia que Dios nos ha dado, es la que nos va a permitir aprender y desaprender, entender y razonar. En este momento estoy tratando de razonar con usted y decirle que esos antivalores que nosotros tenemos no nos ayudan. Uno de los momentos, creo, más complicados de mi propia vida fue haber estado en una terapia donde el terapista familiar nos decía a los presentes en esta clase: escriban a conciencia todo aquello que ustedes saben que está mal. Y había una larga lista de asuntos, ¿verdad? Impuntualidad, deshonestidad, si lo hemos hecho en poco o en mucho. Y entonces sentirse uno confrontado no es fácil. Sentir uno que le están diciendo algo que no corresponde no es fácil. Sin embargo, para que haya un cambio en nuestro carácter, aquello debe ocurrir. Y lastimosamente, cuando somos confrontados con realidades, con situaciones complicadas, se nos hace más fácil huir de la situación
que enfrentar la situación. Por esa razón es que la inteligencia que Dios nos ha dado es una de nuestras facultades que nos ayuda a poder dilucidar nuestros pensamientos y poder tranquilizar también nuestra conciencia. No para darnos golpes de pecho, diciendo soy malo como todos porque Dios así nos hizo, sino para decir esto yo lo puedo cambiar. No puede nadie decirme que una persona que ha practicado la deshonestidad en su trabajo, o la deshonestidad en la educación, o la deshonestidad en lo religioso, no pueda entender que ese es un antivalor y que necesita cambiarlo y empiece a practicar el cambio. De allí, mis amigos, que el arrepentimiento es el cambio de la mente respecto de lo que está mal. Religiosamente hablando, del pecado. Académicamente hablando, es el cambio de la mente respecto a hacer trampa y ya no hacerla. Y en el hogar, sabiendo que hay antivalores que han sido sembrados que no ayudan. Jamás olvidaré cuando yo encontré un carrito, un carrito de metal en la calle frente a una casa, y yo lo levanté del suelo y me lo llevé a casa. Mi padre, al ver que yo estaba jugando con ese carrito y que él no me lo había comprado, me preguntó de la procedencia del carrito. Yo le dije que me lo había encontrado en la casa, frente a la casa de un vecino. Y él me dijo, en este momento lo iremos a devolver. Y fuimos a la casa del vecino y le tuve que decir, porque mi padre me dijo, dile al vecino, lo siento, aquí está el carrito de su hijo y perdóneme por haberme robado el carro. Yo sentía que no lo había robado, pero levantar un objeto que no es mío, sino que está frente a la casa de alguien, puede usted decir que era de la calle, pero yo sabía también que los vecinitos salíamos a jugar a la calle y que ese carro perfectamente podía ser del vecino. Parecía una lección muy dura, pero hay algo que aprendí. Si no es mío, no me lo debo llevar. En cierta ocasión, en un malentendido que hubo también con uno de los niños de la iglesia, mi padre me dijo que uno tenía que pedir disculpas. Así que fuimos a la casa de la persona y le fui a pedir una disculpa al niño. No fue un acto que me gustó hacer, pero es un acto que me formó el carácter. De tal manera, amigos, que cuando uno enfrenta a una situación difícil, conversar, platicar, pedir perdón es y debe ser un asunto de lo más normal. Entonces, Dios nos dio la inteligencia, es decir, nos dio la cabeza, no solamente para que usemos el sombrero, si es que lo usamos, sino que es para que esa facultad que tenemos de aprender, de entender, de razonar, pueda tomar un lugar especial en la toma de decisiones y que podamos formarnos ideas determinadas de la realidad que nos ayuden a comprender la situación y que podamos hacer un cambio. Segundo, el Señor también a nosotros nos dotó con emociones, o sea, lo que conocemos como el corazón. Claro, en el mundo judío, el corazón no era la manera como lo entendemos. De hecho, los antiguos ubicaban el corazón en el tórax, en el estómago. Porque como hasta hoy, ¿verdad? Cuando dicen que alguien se enamora, siente mariposas en el estómago. O cuando alguien tiene una molestia muy grande, también recibe un golpe en su estómago. O una alegría. Algunos tienen problemas estomacales cuando tienen alguna situación bien complicada, etc. Entonces, las emociones son reacciones que experimentamos todos los seres humanos. Podemos sentir alegría, tristeza, miedo, ira. Y estas emociones son conocidas por todas las personas. Nadie carece de ellas. Por las emociones nos deprimimos. Por las emociones nos angustiamos. Por las emociones podemos nosotros sentir o ir hacia el camino correcto, o por las emociones podemos ir en el camino incorrecto. Entonces, si nosotros con la inteligencia aprendemos a mover las emociones, eso sería lo ideal. Pero el problema es que nosotros muchas veces movemos las emociones y las subimos
o las colocamos sobre la inteligencia. Y entonces ahí las cosas nos salen mal. Ya dice el texto bíblico que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso es importante tener un gran cuidado. Entonces, inteligencia, emociones y luego voluntad, que en este caso diríamos manos, cabeza, corazón y manos. Inteligencia, emociones y voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando de la capacidad que tienen todos los seres humanos para decidir con libertad lo que se desea hacer o lo que no se quiere hacer. Es decir, que deseos e intenciones van uniéndose y lo llevan hacia un mismo lugar. De tal manera que si una persona, como dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, empezará utilizando su cabeza, filtrándolo o colándolo, si usted quiere usar ese término, por las emociones para que influyan en su voluntad. Pero mucha gente primero hace, luego siente y por último piensa. Otros primero sienten y actúan y por último piensan. Yo le estoy diciendo o le estoy proponiendo que deberíamos cambiar la manera en cómo hacemos las cosas, siendo que primero tenemos que pensar, luego pasarlo por los sentimientos y posteriormente llegar a las acciones. Cuando nuestro carácter ha sido mal formado, primero actuamos, después pensamos. Pero cuando nosotros queremos corregir esa manera de hacer y de entender las cosas, lo primero que debemos hacer es pensar. Porque la Biblia nos dice una y otra vez que hay que renovar el entendimiento para ver lo que es bueno hacer. No primero hacer para ver, luego pensar. No, primero pensamos, luego filtramos en nuestras emociones para luego entonces actuar. Eso es una manera y una medida adecuada por hacer. Charles de Gaulle dijo: "El carácter es la virtud de los tiempos difíciles". ¿Cuántas personas por no pensar han cometido muchos errores? Es decir, por no pensar primero, sino que primero actúan y le dejan a sus emociones que ellas los gobiernen y terminan haciendo mal. Fíjense que en el sistema norteamericano del crédito es muy interesante que en los Estados Unidos las personas no se manejan tanto por el nombre que tienen, sino por el número de seguro social. Es decir, que toda persona cuando solicita un crédito, porque Estados Unidos se maneja mucho con cuestiones de crédito, para comprar la casa, para comprar los autos, aún para comprar la ropa, para comprar todo. Son pocas las personas que usan cash o que usan efectivo, como se dice en español. Bueno, el detalle es que cuando hay personas que llegan a un concesionario de autos, por ejemplo, bien vestidos, llegan con saco, corbata, se ven muy bien, los atienden muy bien, les dan todo el honor porque son lugares donde pues hay mucho negocio, y llegan, le sirven un café y le dan una atención de maravilla y le preguntan qué carro quiere usar. La persona señala el auto que quiere, le permiten conducirlo, y después de que ya le han hecho la prueba de manejo, entonces le piden el número de seguro social. La persona sabe que en el momento de dar su número, ahí se va a determinar de qué manera lo van a tratar a partir de ahí. Es decir, un buen reporte de crédito
le permitirá tener accesos a los mejores programas. Por ejemplo, puede tener 0 de interés, le pueden bajar el precio del auto, etc. Pero si la persona tiene un mal crédito, entonces le dan intereses altos, le dan pagos altos y muchas veces no se hacen los negocios. Lo mismo ocurre para comprar cualquier otro objeto o inmuebles, o etc. ¿Qué digo con esto? Que nosotros vamos haciendo una marca de nuestro carácter. Por ejemplo, en el sistema americano, volviendo a ese ejemplo, una persona que debe pagar su tarjeta de crédito el 10 de cada mes, pero la paga el 13, puede ser que no le den una penalidad porque son 72 horas, pero aparece en su reporte de crédito que pagó 3 días tarde. Es decir, vamos cada vez marcando nuestra tarjeta en cómo pagamos. Si pagamos 30 días tarde, hay gente que paga lo del mes de enero, pero lo paga en abril. Y entonces siempre le están llamando que cuándo va a pagar y qué tal. Entonces la persona puede verse muy bien, pero su reporte de crédito habla más que 1000 palabras. Como en nuestro sistema guatemalteco nosotros tenemos también un sistema de antecedentes penales y policíacos que bastaría verlos, si están limpios o no. Hay gente que se mira muy bien y dice, no, pues es que a mí el Señor ya me ha perdonado, yo ya estoy en la iglesia. Y de acuerdo, no hay ningún problema. Yo sé que Dios perdona, Dios levanta, Dios restaura, pero lo que usted ha hecho con ese carácter, lo que usted ha venido marcándole a ese carácter, dice de la manera en como usted y yo nos comportamos. No hay nadie que tenga el crédito de pronto perfecto. Todos hemos en algún momento olvidado hacer un pago o tenemos algunos puntos, pero hay puntos y hay puntos. Hay puntos por pagos tarde y hay puntos por no pagar. Claro, en un reporte de crédito se ve muy mal no pagar. Hay muchas personas que han usado mal su inteligencia, que no han sabido controlar sus emociones y por lo tanto la voluntad la han manejado mal. Cabeza, corazón y manos son 3 palabras que cuando usted las une le puede recordar. Cabeza, porque tengo la facultad de pensar, de aprender y de razonar. Corazón, porque tengo emociones que debo alinearlas con mi habilidad de pensar. Y mis manos, como la voluntad, donde tengo la capacidad para decidir con libertad y hacer lo que es correcto. Si yo quiero hacerlo bien, bien puedo, pero necesito tener claridad en cuanto a lo que tengo que hacer. Espero que lo que hoy hemos compartido y esta reflexión le sirva y le ayude. Nunca es tarde para corregir un historial de carácter nefasto. Que Dios nos ayude para hacer cambios significativos que no sean emocionales, sino que sean de la cabeza, el corazón y las manos. Bendiciones. Dwight Lyman Moody dijo: si cuido mi carácter, mi reputación se cuidará sola.